Es decir, el componente académico es la base, el componente laboral es el contexto y el componente investigativo la vía para garantizar información desde el pregrado hasta el posgrado. Estos componentes deben articularse, pero por supuesto que es la investigación educativa el eje articulador de estos componentes, que debe atravesar el currículo de formación desde el primer año hasta el último e irse incrementando gradualmente a lo largo de ese proceso de formación y luego en el proceso de formación permanente, ya desde el ejercicio de la profesión a través de la formación de posgrado para garantizar la formación de estas competencias investigativas, porque sabemos que los estudiantes en el pregrado, la formación no se consolida en el pregrado, adquieren las bases elementales, los conocimientos básicos indispensables y los procedimientos necesarios, al menos así debe ser, los procedimientos necesarios para poder seguir aprendiendo luego de manera independiente, de manera autorregulada. Hacían alusión ahorita los compañeros de la mesa anterior a lo que está ocurriendo en nuestras instituciones educativas, en las que todavía pretendemos enseñar todo lo que creemos que el estudiante debe aprender, los currículos cargados de conocimiento, cuando realmente el currículo debe tener los conocimientos básicos y el énfasis debe hacerse en el cómo, en enseñar esos conocimientos de modo tal que el estudiante, el aprendiz, en este caso un maestro, un profesional de la educación en formación, adquiera los procedimientos, los recursos personológicos necesarios para poder dar continuidad a esta formación, para poder identificar esa información, buscarla donde quiera que esté, para poder seleccionar y procesar esa información. Es decir, es en ese sentido que debe estar orientado el proceso de formación. Importante también garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cual se sistematizan las acciones del método científico. Estamos hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en problemas, un proceso de enseñanza-aprendizaje problemático, es decir, las disciplinas, las áreas, en este caso las disciplinas, las asignaturas, etcétera, se pueden organizar a través de problemas científicos a resolver, y de modo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas disciplinas se sistematicen los procedimientos del método científico, de modo tal que en la medida en que el estudiante va aprendiendo estos contenidos, va adquiriendo estos saberes, se va apropiando además de las acciones del método científico en función de prepararse, en función del desarrollo de estas competencias investigativas. Y por supuesto, todo esto debe estar determinado por política científica en función de las prioridades que establezca el Estado y, derivado de ello, el Ministerio de Educación en relación con los problemas a abordar y con los problemas a resolver. Y por último, tener conciencia de que en el caso, desarrollar competencias investigativas es importante, es necesario, es indispensable para todos los profesionales. Es decir, investigar la práctica es una necesidad en todas las profesiones, pero en el caso del profesional de la educación esto tiene una mayor connotación. ¿Por qué razón? Porque no solamente constituye una vía para perfeccionar y mejorar su práctica y para crecer profesionalmente, sino también porque él es multiplicador de estos saberes en sus estudiantes. Cuando él dirige el proceso educativo, cuando él dirige el aprendizaje, él lo debe hacer de modo tal que también forme estas competencias investigativas en sus estudiantes. En la medida en que el profesor investiga su práctica, está transmitiendo modelos de modos de actuación
en ese sentido que son aprendidos por sus estudiantes. Es decir, este efecto multiplicador redimensiona la importancia de la investigación y el lugar de la investigación en el caso de la actividad educativa como vía para perfeccionar esta práctica y como vía para el crecimiento profesional del maestro. Yo quería, para concluir, socializar con ustedes algunas experiencias que desarrollamos en Cuba en relación con cómo formar a los profesionales de la educación, cómo formar al profesional de la educación desde el pregrado, desde la educación inicial hasta el posgrado, para desarrollar competencias investigativas y algunas experiencias que hemos desarrollado al respecto. En el currículo de la formación, en nuestro currículo de la formación de profesores, la formación de competencias investigativas, la formación del maestro como investigador comienza desde el primer año de la carrera, es decir, es un sistema que se inicia en la formación inicial, en el pregrado, y que continúa en la formación permanente, en la formación posgraduada de manera permanente. Es un sistema que se inicia en el primer año. Desde el primer año, el estudiante, los planes de estudio, el currículo de la formación de profesores tiene estos tres componentes básicos que les mencioné con anterioridad: el componente académico, el componente laboral y el componente investigativo. Desde el primer año el estudiante se vincula con la práctica educativa a través de una práctica preprofesional que se va incrementando gradualmente y se va complejizando a lo largo del proceso de formación, de modo tal que en primer año él asiste a las instituciones educativas una vez a la semana y se desarrolla allí todo un programa de actividades, porque esto constituye una disciplina que es un eje transversal a lo largo de todo el proceso de formación, con salida concreta en cada uno de los años. Tiene un programa de actividades que desarrolla en la escuela bajo la tutela de un profesor de experiencia, es decir, acompañado por un tutor, y a partir de los saberes que va aprendiendo va identificando problemas a investigar y va ya a partir del segundo, del tercer año, buscando fundamentos, organiza un proyecto de investigación, identifica fundamentos para desarrollar esta actividad laboral y solucionar estos problemas de investigación, busca alternativas de solución, incluso aplica estas alternativas de solución y luego comunica estos resultados de la investigación a través de reportes, de manera escrita, a través de reportes, artículos, publicaciones, etc., pero también a través de la tesis como un ejercicio, como uno de los ejercicios de culminación de estudio. Es decir, la culminación de estudio tiene dos modalidades: la tesis y un ejercicio de culminación de estudio teórico-práctico que incluye un examen estatal y una actividad práctica que se desarrolla en el aula, una actividad metodológica docente, educativa, que desarrolla el estudiante en la escuela. Y eso es el resultado de esa práctica laboral investigativa que él va desarrollando desde el primer año de la carrera, que va aumentando gradualmente, se va incrementando gradualmente a lo largo de todo el proceso de formación. La disciplina que guía este proceso es precisamente la práctica laboral investigativa. Así se denomina la disciplina: práctica laboral investigativa. Y la investigación constituye el eje articulador de estos tres componentes en ese proceso de formación. Ya la idea es que desde el primer año el estudiante se empiece a formar en una línea de especialización que le permita, una vez egresado, tener un nivel básico de especialización en un área del saber y con posterioridad poder desarrollar maestrías, especializaciones de posgrado, procesos de doctorado en esa misma línea de investigación. Y, por supuesto, ya en ejercicio, el maestro tiene un plan de trabajo anual
anual de la gestión escolar y un plan de desarrollo a mediano y a largo plazo que también, en el que también la investigación tiene un rol fundamental. La evaluación del desempeño del maestro tiene como rubro el trabajo docente metodológico, el trabajo educativo, la superación y la investigación. Y como resultado de ese plan de trabajo, él tiene que presentar, para la evaluación de su desempeño, tiene que presentar resultados concretos de investigación, de investigaciones que respondan a proyectos educativos que existen en el país, que a su vez responden a líneas de investigación priorizadas que establece el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Ambiente a partir de problemas de investigación de prioridad. Es decir, el país tiene políticas generales que se derivan en cada una de las áreas, entre ellas la política educativa, la política científica. En el proceso de visita, de inspección, de acompañamiento que hace el Ministerio de Educación y sus diferentes estructuras provinciales, municipales, a la escuela se identifican problemas. Estos problemas se les da un orden de prioridad y son estos problemas los que se concretan en proyectos científicos a los cuales se deben adscribir todas las investigaciones que se realizan desde el pregrado hasta el posgrado. Es decir, esos trabajos investigativos que hace el estudiante en el pregrado, los estudios de especialización, los estudios de maestría, los estudios de doctorado, todos responden a estas líneas de investigación que prioriza el Estado, que en este caso prioriza el Ministerio de Educación y que se concretan en proyectos de investigación territoriales, regionales, locales e institucionales, lo que por supuesto se combina también con las problemáticas concretas de prioridad para la escuela en cada momento concreto. Y en cuanto al plan de desarrollo, esto es lo referido al plan de trabajo anual del maestro, que se convenia con él al inicio de la gestión escolar y a partir del cual se evalúa su desempeño profesional al final de la gestión. Y en cuanto al plan de desarrollo, es un plan de desarrollo a mediano y a largo plazo que incluye igualmente la investigación como un elemento significativo y que está orientado fundamentalmente a que el maestro pueda transitar por las distintas categorías docentes y a que pueda igualmente transitar en su formación profesional por las distintas modalidades de formación hasta llegar al doctorado. Todo ello con la finalidad de formar los recursos humanos que, en este caso, profesionales de la educación que necesita el país, y además con la finalidad de, en ese proceso, poner todas las fuerzas en función de los problemas que son de prioridad, que establece el Estado como prioridad. De manera general, son las ideas que queríamos socializar respecto al tema que estamos abordando, y dejamos planteadas las interrogantes de partida que nos pueden servir de base para el intercambio que podamos tener al respecto, referida a si realmente el maestro puede llegar a ser un investigador, cómo debe el maestro investigar su práctica, en qué medida estamos preparados para desarrollar, para investigar nuestra práctica, y cómo formar al docente para que pueda desempeñar su labor profesional a partir del método científico. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Esperanza. Y a continuación vamos a empezar la mesa de comentarios. Vamos a empezar con un caluroso y fuerte aplauso para nuestra palma magisterial Luisa Pinto, por favor. Luisa es educadora con especialidad en Historia, Geografía
Geografía y Ciencias Sociales, licenciada en Educación Secundaria, Programa Académico en Educación en Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios en el Programa Académico de Letras, especialidad de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Todos conocemos la amplia experiencia que tiene Luisa, y está creo de más mencionar, pero hay que destacar que ha participado en diferentes instituciones como el Foro Educativo, en el Consejo Nacional de la Educación, y actualmente se desempeña como presidente del Consejo Directivo del Instituto de Fomento de la Educación y la Calidad Educa, y es miembro del Consejo Consultivo en Educación de la Fundación Santillana, y está desarrollando el proyecto de promoción de la enseñanza de la educación para la democracia en los sistemas educativos en los países miembros de la Comunidad Andina. Te cedo los micrófonos. Empiezo por agradecer la invitación y empiezo también por felicitar este congreso. Me alegra muchísimo ver la cantidad de maestros, la expectativa que yo creo que va a ser satisfecha de la mejora de su práctica educativa. Quiero utilizar los 10 minutos en 3 puntos que ha planteado la ponente. Uno de ellos nos hace referencia a lo que para Martí, que es maestro en Cuba, era importante. Y para él era importante una cosa básica. La educación fundamentalmente tiene que tener una relación muy estrecha con el desarrollo. La educación es educación, pero esa educación tiene necesariamente que vincularse con el desarrollo. Y naturalmente, para ubicarse con el desarrollo, tiene que partir de una sociedad determinada. Él está en una sociedad determinada, lo cual no quiere decir que está fuera del mundo, pero está en una sociedad desde la cual tiene que iniciar su labor orientada al desarrollo. Esto que Martí propone, nosotros lo tenemos también. Nosotros lo tenemos en grandes educadores nuestros, que han trabajado en nuestras escuelas públicas rurales. Es lo que decía, por ejemplo, José Antonio Encinas: ¿para qué educar, por Dios? ¿Cuánto por aprender de José Antonio Encinas? Es lo que planteaba Portugal en Catacora: ¿para qué educar? Era lo que planteaba el doctor Basadre, educador por excelencia. Y también tenemos en otros espacios lo que decía, por ejemplo, el profesor Rodríguez, el profesor de Simón Bolívar: ¿para qué educamos? Para la libertad. Educamos para entender la sociedad, educamos para conocer la sociedad y educamos para que esa sociedad pueda encaminarse al desarrollo. Educamos a nuestros niños para que sean niños de verdad, como decía esta mañana el profesor de Finlandia. Una escuela que sea una escuela sana, una escuela que entregue a los niños la posibilidad de ser felices aprendiendo. Entonces, eso nos lo plantea también Rodríguez. O sea, hay un permanente, a lo largo del tiempo, hay un permanente de lo que es educación. Y creo que es un permanente que nosotros tenemos en el corazón, que quizás no lo decimos con esas palabras, pero que lo tenemos en el corazón y que lo traducimos en nuestra acción. ¿Qué es entonces, si tenemos que ver este papel del maestro, que tiene que hacer que él como maestro y que sus niños se identifiquen con una sociedad, que entiendan esa sociedad y que miren las posibilidades de desarrollo de esa sociedad? Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son en este momento los grandes problemas que la sociedad está pidiéndonos que tenemos que tomar en cuenta, y que si alguien tiene que tomarlo en cuenta, ese alguien es educación. Educación que trabaja hoy y que trabaja con los niños y con los jóvenes que van a actuar después. Los estamos educando no para ahora, los estamos educando para que ellos sean ciudadanos después, y por lo tanto para que ellos tengan las competencias, que me alegra muchísimo, las competencias para poder desarrollar una vida ciudadana
ciudadana, una vida política más adelante que permita que esos grandes deseos se vayan haciendo realidad. ¿Cuáles son esos grandes problemas que nos exige la sociedad hoy? Hay muchos estudios que salen a través de encuestas y de diferentes formas, pero si hay algo con lo cual nosotros tenemos que luchar, es con esta cultura totalmente autoritaria que todavía se mantiene en nuestro medio. Una cultura autoritaria y discriminatoria que mantiene la desigualdad. Ese es nuestro gran norte. Es ahí donde tenemos que ubicar nosotros todo este conocimiento de la matemática, de la comprensión lectora, de la ciudadanía. Todo eso tiene que tener esta mirada. Es hacia allí donde tenemos que apuntar. Otro tema, y por supuesto, si estamos para evitar o para luchar contra una cultura autoritaria, nosotros lo primero que tenemos que hacer es eliminar de nuestras escuelas todos los signos terribles que la llevan a ser una de las instituciones generadoras de mayor violencia. La escuela es una institución que tiene los caminos, que tiene las herramientas para constituirse en una institución generadora de violencia. Ahí tenemos nosotros que revisar permanentemente nuestro actuar, permanentemente nosotros entre nosotros maestros con nuestros alumnos, nosotros con los padres de familia, nosotros con las autoridades que tenemos inmediatas y nosotros contra los políticos que son los que plantean las políticas de educación. Allí tenemos nosotros que ubicar nuestro trabajo si queremos hacer frente a estas circunstancias. Y naturalmente lo que es ahora ya como una gran preocupación y que Lima va a ser el centro del Congreso de Medio Ambiente, de Defensa del Medio Ambiente el próximo año, cosa que se ha llevado a cabo en Copenhague, se ha llevado a cabo en muchos sitios, va a ser el próximo año en Lima. Entonces, el medio ambiente, la defensa del medio ambiente es otro de los temas que nos llevan a esto del desarrollo. El otro tema que me parece muy interesante, muy importante, el planteamiento que nos hace la profesora, es que es inherente a la labor del maestro el desarrollo de la investigación. Tenemos nosotros que ahora pasar al campo de nuestros niños. También es inherente, por Dios, en el caso de la educación que nuestros niños están desarrollando, que se formen y que para poder enfrentar un conocimiento nuevo. Indudablemente hay que desarrollar competencias. ¿Cómo definimos las competencias? Yo lamentablemente veo muy poco. El debate de competencias lo veo muy apagado. Pero yo creo que ese debate tiene que surgir. Tiene que volver a salir y lo tendrá que volver a salir porque los maestros lo van a exigir y porque es por ahí donde tienen que entrar nuestras... ¿Cómo se definen las competencias? ¿Cuáles son ahora se habla de aprendizajes, pero hay más que aprendizaje. ¿Cómo se definen las competencias? Se definen a partir de las demandas que la sociedad tiene, que nosotros tenemos que responder y ayudar a formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para responder a ellos. Las necesidades que nuestros propios niños y jóvenes tienen que desarrollar en todos los órdenes, en lo cognitivo, en lo axiológico, en lo afectivo, en lo físico, es decir, todas las que son las demandas de nuestros niños y fundamentalmente las demandas que el propio proceso de aprendizaje impone. Nosotros no les vamos a decir a nuestros niños qué va a pasar a mediados de este siglo o a inicios del próximo siglo, que ellos lo van a vivir. Nosotros no tenemos mayormente idea de qué. Lo que tenemos es una fuerte presión de incertidumbre porque la ciencia lo está poniendo todo en cuestión. Indudablemente todo en cuestión. Pero ahí lo que tenemos que preparar es a nuestros niños en esas competencias para poder aprender y seguir aprendiendo por sí solos.
Y ahí me refiero mucho a las competencias investigativas que se han planteado en la formación de los maestros. ¿Cuáles son esas competencias que nosotros tendríamos que mirar en la educación que tenemos con nuestros niños? Nuestros niños tienen que investigar y llegar a tomar decisiones para su proceso de aprendizaje en lo que son las competencias sobre el manejo de hábitos de estudio, por ejemplo. Nuestros chicos no tienen hábitos de estudio. Nuestros chicos no tienen la posibilidad o la capacidad de organizar su espacio y su tiempo de estudio. Y ahora, en la época digital, donde ya el tiempo y el espacio del estudio se han multiplicado enormemente. El tiempo no es el tiempo escolar. El tiempo no es las 5 horas de clase. Se aprende o se desaprende absolutamente durante todo el día. ¿Cuántas horas están nuestros chicos con las computadoras? ¿O cuántas horas están en internet, por ejemplo? ¿Solamente se aprende en la escuela, se aprende en el aula? No. El dónde y el cuándo se aprende ha tomado una velocidad extraordinaria. Y eso es una de las competencias que hay que manejar o que debemos hacer lo posible para que nuestros niños manejen. En este proceso de aprendizaje, y que el profesor debe tener las suficientes competencias investigativas para que los niños puedan a su vez hacer las suyas, está, por ejemplo, el manejo de estrategias de investigación. Nos decía la ponente que las competencias investigativas deben de pasar a los estudiantes. Indudablemente sí. Deben de pasar. El profesor adquiere competencias investigativas para estar en condiciones de hacérselas llegar a sus alumnos. Manejar estrategias de investigación es absolutamente uno de los temas claves a los que tenemos que responder. Y otro, que parece un poco más complicado, pero que nos enfrenta al uso de la matemática y al uso de la comprensión lectora para llevarlo a cabo, es desarrollar el pensamiento lógico. ¿Para qué enseñamos matemática? ¿Para qué enseñamos comprensión lectora? Para que los chicos vayan desarrollando procesos que los puedan llevar al desarrollo del pensamiento lógico. Creo que eso es uno de los temas más importantes que se han planteado en este momento. Y otro tema que me parece sumamente importante, es la referencia a la que hace la profesora cuando nos dice que el hecho de que el maestro reflexione sobre su práctica es muy importante. Hay indudablemente dos procesos. Hay el proceso que viene de arriba, que es el que aprende mientras hace todo el desarrollo de su carrera profesional, pero también hay un proceso igualmente rico, y es el proceso que se da entre los propios maestros. La reflexión entre nosotros sobre lo que es nuestra práctica, la reflexión entre nosotros sobre aquello que nos ha salido bien y sobre aquello que nos sigue dando dificultad. Es aquí donde tenemos una fuente de aprendizaje absolutamente grande. En ese sentido, yo suscribo un pedido de maestros que escuché en un taller convocado por el SUTE en su local hace poco, y ellos lo que pedían y solicitaban a los representantes del Ministerio de Educación que estaban invitados también a ese taller era que nuevamente se recuperara, se volviera a establecer la jornada pedagógica. Creo que eso es fundamental. El derecho que tiene el maestro a trabajar entre pares y a tener el tiempo suficiente para hacerlo, no que sea una cosa que sale de por aquí, un momentito de por acá, sino que sea parte de la estructura del proceso en el que el maestro desarrolla su práctica educativa.